Bienvenidos al canal Agrositio. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de ganadería, de controles y a su vez vamos a hablar de otro punto que me parece que es neurálgico en la República, en las instituciones, que es los equipos técnicos. Usted vio que todo político requiere atrás un equipo técnico, gente que sepa del tema, que esté bien coordinada, que sepa hablar de economía, que sepa hablar de industria, que sepa hablar de tecnología, de inserción en el mundo, de sector agropecuario, cadena agroindustrial, etcétera. Bueno, para eso le hemos invitado a Andrés Domínguez. Andrés Domínguez es coordinador del equipo técnico de la coalición cívica que trabaja con Lilita Carrió. Hace ya muchos años que él viene trabajando con esto y toda esta comisión, trabajando junto con él. Y bueno, bienvenido. Gracias, Andrés. Ricardo, por la invitación. Yo, antes de preguntarle a él cómo trabaja esto, quiero tirar una bombita, que fue la que me impresionó, digamos, ¿no? Andrés en un momento, en una nota, dijo, esto no es una política ganadera, es una improvisación y un desastre de gestión. La verdad es que Guillermo Moreno se quiere llevar puesto al campo. Desastre, creo que, bueno, me da la sensación de que el que está del otro lado también tiene ya su conclusión. No te voy a pedir una primicia, pero ¿se quiere llevar puesto al campo o realmente lo que está haciendo es tratar de, digamos, de contemporizar ordenadamente la mesa de los argentinos, la exportación, la exportación? A ver, el cuentito de la mesa de los argentinos es una mentira, porque como vos bien decías, nosotros trabajamos el tema de ganadería desde el 2004. Si ustedes se acuerdan, en el 2005, con la Baña todavía de ministro de Economía, se subieron las retenciones del 5 al 15% en ese momento, y en marzo del 2006, como todos los marzos, el precio de la carne sube por cuestiones estacionales, y el gobierno de Kirchner cerró las exportaciones. Y en ese momento, en marzo del 2006, está el germen de la destrucción de la ganadería, porque cuando un día un tipo te cierra el mercado externo de golpe, sin ninguna previsión, a un negocio que ustedes saben tiene un ciclo productivo de 3 años, las perspectivas de inversión se derrumban. Nosotros lo dijimos con Elisa Carrió en el 2006. Cerrar la exportación de carne no va a generar más carne en el mercado interno y no va a hacer bajar los precios. Es solo una medida totalmente aislada que a la larga va a tener menos producción y precios más altos. 4 años después, eso pasó. Entonces, yo entiendo que algún sector del progresismo, del mal llamado progresismo, en un primer momento, confundidos por falta de información, por no conocer lo que es el sector agropecuario, puede haber pensado que hacían una medida para cuidar el mercado interno. Ahora, 4 años después, con la mitad de la producción de trigo, con la sojización todavía más fuerte que antes, con una caída en el stock de hembras fuertísimo, con una matanza y liquidación de vientres y de terneros, con los precios de los alimentos que suben sin parar, esto ya no se sostiene. Por eso decimos que no hay errores puntuales de política. La política del gobierno, de Moreno, de Kirchner y de Cristina Kirchner es de destrucción del campo y a la larga, a los que más afecta no es solo a los productores ganaderos, sino a los consumidores de las ciudades. Por eso es que nosotros decimos acá que no le dibujen más con la mesa de los argentinos. Esto es una mentira. Lo saben los productores agropecuarios, pero también lo sabe la gente que cuando va al supermercado ve que por más anuncios que hay, por más pelea con el campo que hay, la carne sigue subiendo. Andrés, te ato un poco el tema justamente de mi introducción respecto a los equipos técnicos, ¿no? Entonces, quienes estamos afuera decimos, bueno, cuando hay equipos técnicos, cuando hay gente que está detrás de diputados, me imagino la influencia que tiene hoy Elisa Carrió, que es una junto con Felipe Solá, Federico Pinedo, gente, digamos, que son los que están liderando un poco toda esta oposición. ¿A ustedes los consultan? Los diputados no tienen la menor idea. Un tipo que viene de San Juan sabe de minería, pero no sabe de esto. Uno que viene de Mendoza y sabe más de vino que de esto. ¿A ustedes los consultan? ¿Vos notás que dentro de que estos diputados, de alguna manera que nos representan, hay gente que quiere informarse para saber realmente? Porque me da la sensación de que si eso fuera así, toda esta oposición, incluso ese progresismo confundido que está también dentro de la oposición, debería de alguna manera tomar algún tipo de medida, como si, señora, que venga el ministro y nos explique el plan ganadero, y que nos haga un calendario de cuándo esto se revierte. Mira, yo te cuento desde mi circunstancia, que creo que esto no depende de la coalición cívica o de qué partido. A mí me pasó, era mucho más chico, tenía 22 años, estaba recién recibido abogado y empezamos a hablar de ganadería en el ARI. Lo cual generaba todo un ruido, porque éramos un partido de centro-izquierda, que de golpe compañeros de buena voluntad decían, bueno, pero ¿por qué estamos defendiendo a los ganaderos? Y realmente le dimos una explicación, digamos, con fundamentos, explicando de por qué los ganaderos ya no eran los oligarcas de hace 50 años, por qué desincentivar la producción no favorecía a los pequeños, sino que desfavorecía a todo el negocio.
Y logramos ganar la discusión, obviamente con el apoyo de Carrió, pero logramos ganar la discusión interna y lograr la atención de los políticos, que quizás esta es la gran tensión, que los técnicos que tienen algo para decir logren la atención de los políticos. Yo estoy un poco de cada lado, digamos, soy un técnico, soy abogado, soy economista, pero esencialmente soy político. Lo logramos con un buen material. Porque muchas veces también pasa esto, nos quejamos de que el político, los diputados quizás no nos prestan la atención suficiente, pero hay que ver con qué reclamo viene uno o con qué propuesta viene uno. La experiencia que yo tengo es que cuando tuvimos una propuesta ganadera y explicamos por qué bajar las retenciones, eliminarlas en el caso de ganadería y abrir las exportaciones podía ser beneficioso para la producción ganadera y para los consumidores, el ARI y luego la coalición cívica lo tomó. Los hechos luego nos dieron razón. Entonces lo que pasó es que quizás los diputados que tenían alguna duda, en el 2007 vieron que ya cuando nosotros presentamos la propuesta integral agropecuaria de la coalición cívica, los que se acuerdan del campo quizás lo recuerden, presentamos dejar en paz al campo como un eslogan, ¿sí? Como esta idea de sacarle el pie de encima para que el campo pueda producir. Y creo que la última reivindicación vino en el 2008, cuando nosotros decíamos, cuando subieron las retenciones al 35%, hicimos una conferencia de prensa donde dijimos, esta situación es insostenible, va a perjudicar más a los que menos tienen, porque esto es lo importante, digamos, muchas veces usa el prejuicio para intentar dejar una propuesta de lado. Cuando la propuesta está bien sostenida, los políticos prestan atención. Y lo que nosotros hicimos en los equipos de la coalición fue tener claro esta necesidad de contemporizar lo político y lo técnico. Nosotros en nuestro equipo tenemos abogados, tenemos economistas, pero también tenemos productores, que quizás no tienen exactamente la respuesta técnica, pero saben dónde les aprieta el zapato. Tenemos mujeres en lucha de Río Negro, productores de frutas de Varadero, gente, ganaderos del centro de la provincia. Entonces, si vos entendés la necesidad del sector, que no lo sabés si no hablas con el sector, y la necesidad del político, y ahí generás un buen trabajo, las cosas salen. Tenemos proyecto de ley de baja de retenciones, tenemos proyecto de ley de apertura de exportaciones, de derogación de los ROE, firmados por Carrió, firmados hasta por otros bloques. Así que el desafío también, yo no quiero ponerme en una postura antipolítica, el desafío también es del sector y de los que creemos que tenemos algo para decirles a los políticos, de hacer las cosas como corresponden, de tener sustento, de mostrar los números de financiamiento, y ahí sí hay un lugar en política claramente más allá del interés o del desinterés. Si el trabajo está bien hecho, el lugar uno se lo construye. Andrés, una cosa que percibimos es que la Comisión de Agricultura, que en algún momento tuvo un liderazgo más o menos importante, después de alguna manera el gobierno se ocupó digamos, de desintegrarlo y quitarle cierta autoridad y durante mucho tiempo estuvo apagado. Hoy tiene un grupo de gente muy importante. Yo ayer lo escuchaba a Bussi hablar de que estaba, digamos, gente de Federación Agraria, gente del radicalismo, gente de la coalición, digamos, un grupo bastante importante. ¿Cómo lo ves? Si bien es incipiente, recién empieza, Burjaili asumió no hace mucho, ¿cómo lo está viendo funcionar? Y si ustedes ya de alguna manera como equipo técnico también están ensamblados, ¿no? Yo trato de imaginarme esto y digo, bueno, se reunirán los lunes, ustedes les llevarán información, capturarán demandas que van viendo justamente en el interior, el INTA, CREA, gente que armó el plan ganadero, todo esto se integra de alguna manera como para decir, bueno, mirá, somos los tipos que más sabemos de esto. A ver, hay dos cosas. Y esto también hace a la negociación política. Por un lado está lo que cada sector quiere, y si después me das 2 minutos voy a explicar cuál es el plan agropecuario de la coalición cívica, y por otro lado están las posibilidades en el Congreso, ¿sí? Nosotros tenemos una diputada de Sociedad Rural de Entre Ríos que, por ejemplo, presentó un pedido para eliminar directamente el ONCA, que es una opción a estudiarla. Quizás no sé si es estrictamente la mejor opción, pero es una opción interesante. Lo mismo pasa con Chito Forte, con los diputados de Federación Agraria, que quizás están más enfocados en las cuestiones de pequeños productores o de tenencia de la tierra. Lo que sin dudas hay que hacer, y esto es algo que creo que el presidente de la comisión y los diputados de la coalición cívica tienen en claro, es dar respuestas. Hay cuestiones como la rebaja de retenciones, como el esquema de subsidios, como la corrupción en la ONCA, más allá de qué hagamos con el ONCA, ¿sí? Pero las cuestiones de corrupción, la apertura de las exportaciones, esos son nudos centrales que más allá de las diferencias que podamos tener en el enfoque de lo agropecuario, hay que desatarlos y hay que dar una solución. El tema del trigo en el sudeste bonaerense, hay situaciones que no pueden esperar más. El ministro Domínguez vino esta semana y dijo, no están cerradas las exportaciones de carne. Ante semejante mentira, ante el Parlamento de la Nación, nosotros sabemos cómo son las cosas, sabemos que los ROE están tarifados en la ONCA, eso hay que desmantelarlo. Después sí, entonces la estrategia en el Parlamento, lo que se está haciendo es esto, pero cuesta mucho que algunos sectores puedan diferenciar las cosas que estamos de acuerdo con lo que vamos a discutir. En lo que estamos de acuerdo, que son estas 4 o 5 cosas,
que no les digo en abstracto, les digo en concreto, rebaja de retenciones, apertura de exportaciones, ONCA y el tema de los registros de exportación, en eso hay que avanzar y no se puede dilatar más, porque el campo no puede esperar, porque la producción no puede esperar. Y después sí, hay posturas que cada uno tiene, que son más propias de un plan agroindustrial de largo plazo, que en eso sí vamos a tener que debatir y la propuesta final no va a ser la de ninguno y además tenemos que tener en cuenta el veto del Poder Ejecutivo. Pero estas diferencias, no digo menores porque en algunos casos son importantes, pero estas diferencias no pueden hacer que nosotros dejemos de lado nuestra responsabilidad, que es esos temas centrales y que va la vida de los productores agropecuarios, no darles una respuesta. Andrés, uno siente a veces que los tiempos, ¿no? Uno cuando está en el sector, yo por ejemplo, qué sé yo, ya hace un mes o más que vengo hablando del tema del trigo. Y yo digo, mirá, el año pasado hubo 2.750.000 hectáreas, una cosa así, puede llegar a la Argentina a 6 millones, pero no veo señales, ¿no? Entonces, cuando no veo señales, yo tiramos mensajes, hablamos que soy el presidente de Argentrigo, tratamos de ver esas cosas. Es como que los que venimos de estar en este sector y hemos vivido en el interior, sabemos que los tiempos biológicos nos atan muchísimo. Incluso esos tiempos biológicos tienen algunas variables exógenas que no se manejan con tecnología, que es como esperar la lluvia, que es como que de repente te cae una lluvia infernal y eso te lleva, qué sé yo, 15 días de retraso y vos tenés una variedad con determinado ciclo y tenés que cambiarla. Este tipo de urgencias que se da en los sectores productivos